se puede hablar de sociedad sin la estructura cultural, y la estructura cultural es el mapa de valores, de normas, de conductas y de mapa de emocionalidad que va con estas conductas y que da sentido al ser y sentido de la vida y de la muerte. Y es en torno de este mapa de valores que se organiza la sociedad para producir, distribuir, consumir y invertir para que esta sociedad se reproduzca económica y biológica y valorativamente. Entonces, la tesis central, y creo que es el meollo de este periodo histórico que estamos viviendo los peruanos, de cómo encontrar un set de valores que ilumine, emocione y guíe la manera de organizarnos. Entonces, el primer punto, en el caso nuestro, es reconocer que la geografía en el Perú somos cultura, sociedad y economía que está totalmente estructurada, configurada, vinculada con la dinámica del territorio. Y por eso que en el resto del mundo es una mentalidad plana, horizontal, casi homogénea. En cambio, en el Perú, las dimensiones de ubicación, de localización, para ver dónde estamos, cómo estamos, y por qué hacemos lo que hacemos, es en función de esta estructura territorial, donde necesitamos para ubicarnos, ver si longitud, digamos nosotros casi en el Ecuador, pero también la latitud, cambian los ecosistemas con la latitud, porque una cosa es estar, por ejemplo, en Arequipa a 4.000, a 2.300 metros, pero la longitud próxima al mar, casi en la cabecera de un desierto de Atacama, pero Machu Picchu está en la ladera este de los Andes, más o menos a 2.300 metros, pero por estar en una latitud este y mirando en comunicación con la Amazonía, y felicito a Ricardo Chávez por excelente concepto, que en términos de visión sistémica, efectivamente no podemos ver los Andes, la Amazonía o el norte y el sur, sino es toda una malla totalmente comunicada por las sociedades humanas. Entonces, para ubicar no solamente es longitud, sino latitud, pero también es altitud, y altitud es verticalidad de la dimensión espacial. Pero no solamente estas tres dimensiones, sino además en qué pendiente de la ladera, porque la pendiente determina cómo manejo mi chakra o cómo manejo mi centro poblado y cómo manejo mis caminos y también cómo hago mi riego. Y entonces la pendiente del terreno es importantísima para ubicar, pero también es, si estoy en ladera, mirando de costa hacia arriba, si estoy en la ladera de la derecha, estoy con energía solar de ultravioleta de la mañana. Pero si estoy en la ladera al frente, que es puesta y enfrenta la puesta del sol, estoy con otro tipo de energía solar que es la infrarroja, y por eso los atardeceres son naranjas, rojizos, y ese tipo de energía solar es diferente para la fotosíntesis y a lo largo del año. Pero también es qué tipo de suelo, si es arenoso o negro o materia orgánica, tipo de piedra, si es piedra granítica o piedra calcárea, para ver cómo refracta esta energía solar en esas piedras y genera un microecosistema en cada ladera, en cada micro. Entonces, vean ustedes la complejidad de nuestro país para ubicar el manejo de la biología que depende de esta calidad de terreno y que depende
gran factor que los ingenieros agrónomos, yo estudió, empecé a estudiar en la Molina, ingenieros agrónomos, nuestra función de producción es agua, suelo y planta. Y el CUP es producción está en función del suelo, del agua. Parece que hemos tenido un problema. ¿Sí? Espero. ¿Me están escuchando? Sí, hubo un pequeño problema, pero parece que ya se resolvió. Sí, Hugo. Sí, ¿Aló? se está escuchando, yo escucho muy bien. Sí, A ver, voy a ver ya. ¿Me están escuchando? Sí, sí, ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto, está sí. perfecto, adelante. sí. Lo que hemos perdido es el PowerPoint, pero sí lo escuchamos perfectamente. Y ahora, Muy Sí, bien, lo igual. estamos escuchando. Lo ¿pero que se están viendo el PowerPoint? No, todavía. Todavía. Entonces, ¿vuelvo a ingresar? Mejor. Vuelva Sí, a por compartir favor. su Sí, PPT. Ahora, sí, Carlos, ahora sí. Está entrando tu Está PPT. entrando. la imagen Ujú. ya ingresó. Perfecto. Ya lo estamos viendo. Continúo entonces. Sí, Bueno, entonces les decía que la manera para ubicarnos, no solamente físicamente, sino energéticamente, emocionalmente, en la visión y conexión con toda la energía estelar y del territorio y entre nosotros. Todas las variables, todas las coordenadas que están en juego para manejar ese territorio con esa biología, y esa biología corresponde a ese tipo de localización que estamos hablando. Y donde el factor, les decía, en la función de producción agrícola, no solamente es suelo, agua y planta. Por Dios, energía solar, la, la fotosíntesis es la chispa de la vida de la energía solar que se combina con el H2, el agua que viene de las raíces, y las hojas captan la energía solar y captan el CO2 o el dióxido de carbono, y con eso se genera la primera molécula de glucosa. Y de ahí viene la vida y la complejidad de la glucosa que va hasta celulosa, etc. Entonces, lo que quiero rescatar en esta primera imagen es la importancia de la energía solar, donde Perú somos una potencia mundial de energía solar. ¿Por qué? Porque estamos en el Ecuador y estamos este, con esta verticalidad y esta enorme biodiversidad de ecosistemas por esta geografía, y en consecuencia su expresión biológica es esta mega diversidad de plantas, donde la Amazonía es parte de este ecosistema. Entonces vamos a ir viendo entonces que la unidad de manejo de nuestro país es la cuenca. Ahí tiene el río Chile y Arequipa. Entonces, esta es la ciudad, y la chacra y la campiña es una sola unidad de vida. No está separado ciudad y campo, sino es un sistema, un ecosistema de vida común, donde el río es la yugular, la aorta, es el que da vida, y por eso el agua es fertilidad, el agua es vida, por eso que el agua es sagrado. Pero voy a pasar rápido ahora me ahorro muchas palabras con las fotos, pero aquí tenemos el gran punto de decisión que tenemos los peruanos en estas décadas.
Estamos en una inflexión histórica de un proceso de urbanización brutal en los últimos 60, 70 años, que hemos pasado en triplicado nuestra población del 70 a la fecha, y nos hemos aglomerado, despelotado en esta aglomeración de cemento, que son la manera como urbanizamos nuestras ciudades. Y hemos perdido la armonía, el contexto de sociedad comunitaria, como es el vivir en un centro poblado integrado como el de la derecha, es Moyepata, cerca de Santiago de Chuco. Entonces, estos son modelos de desarrollo a la izquierda resultantes de un objetivo que nadie lo ha querido ni lo ha planeado. Simplemente el crecimiento de población y la expansión migratoria y la manera de construir ciudades con estos migrantes, que no son migrantes, perdón, sino son constructores de ciudades. En apenas 60 años hemos visto una ocupación del territorio y espacios y maneras de vivir que son los que están imprimiendo carácter, temperamento, sentido de la vida. Entonces ahí tienen a la derecha Juliaca hoy día, un árbol, una ciudad de comercio donde lo que da sentido a la vida es que uno compra mercadería. Ahí la cultura no es de tener vivienda, sino es tener almacenes para depositar la mercadería que entra y sale. Ni un árbol. Y si hay un charco, el alcalde ni los vecinos, total, así nomás es, y así será, y así es hace 50 años y probablemente lo sea en los próximos 50. Y a la izquierda, apenas a 1 kilómetros, está Chucuito, y tienen otra manera de vivir de ganadería, y una base de una ganadería de alto rendimiento se puede sostener este tipo de vivienda arborizada, con otro espacio, con otra visión, con otro equilibrio emocional. Y hemos crecido con una cultura básica individualista, donde la vida es tener mayor acumulación, consumo de cosas materiales, y individualmente con nuestras familias nos organizamos y hemos parcelado el territorio. Y esto es la Pampa de Chincheros, que ahora va a ser más parcelado y más brutalizado con cemento y edificios de ladrillo, con lunas polarizadas con chinchero. Y esto es Lago Titicaca en Chucuito, que ahí tienen una mega diversidad de quinos, y esta es parcelación de la biodiversidad. Entonces vean, una sociedad individualista, el sentido de la vida es acumular riqueza material y hacer dinero, y que la regla de juego es competir, y competimos entre individuos de un periodo histórico de competencia individualista para acumular riqueza, se genera una concentración y una exclusión de mayoría y una concentración de unos pocos, que esto es lo que estamos nosotros viendo en los últimos 500 años, y la discusión actual es, sí, pues, esta es la realidad, pero ¿cuáles son las reglas de juego para organizar la sociedad y que seamos viables y tengamos un sentido armonioso y de la vida? Entonces, esta cultura nos lleva trabajo individual, cada uno llega migrante, y ahí sí, estos son los migrantes, perdón, son los constructores de ciudades, y en 20, 30 años tienen la foto ahí abajo, y después tenemos cómo nos hemos arrumado, y tenemos el mercado La Parada, y ahí tenemos 32% de la población del Perú apelotonados, aglomerados, sobrepuestos, con un tráfico y con un entorno de conflictos, de temores, de temor del vecino y del que camina en motocicleta. Y eso, vivir, crecer y morir en este ecosistema, genera un tipo de especie humana, otro tipo de términos de lo que es bueno, lo que es malo. Ahí tenemos entonces el crecimiento de los últimos 20 años. Este es el PBI
extraordinario. Perú fue gran ejemplo. Este es el crecimiento económico para llegar a esta aglomeración. Entonces, ¿cuál es la catedral ordenadora de la actual sociedad? Es el shopping center, el centro comercial, que además de ser entretenimiento y es el sábado y domingo uno centro para ver vitrinas, donde también están aglomeración de cines, restaurantes y tiendas, donde lo sagrado es el cajero automático, la vinculación, mi esfuerzo, mi bolsillo para ir de compras es a través del cajero automático. Que vamos a ver, en otras sociedades el cajero automático, el símbolo de poder era diferente. Pero, como ya nos han explicado, Ricardo ha sido brillante en exposición de cómo es una articulación andino-amazónica, pero con una historia, otra dimensión, es exclusiva de los Andes centrales en América estoy hablando, y en Sudamérica, obviamente, una sociedad con gran profundidad histórica, y si hablamos que son 14.000 años los primeros centros de registro de información humana, hasta la fecha, el 97.5% de la ocupación del territorio ha sido por estas sociedades andino-amazónicas. 300 años de colonias, apenas el 1.5%, y la historia de la República, donde el liberalismo, sí, en base a las libertades individuales que yo comparto, pero la libertad individual para vivir en armonía con los otros y reconociendo que soy parte de los otros en una comunidad donde no es la competencia para sacarnos los ojos y sacar la cabeza por encima de los otros, no es llegar primero, sino llegar todos a buen vivir. Y esta es apenas los últimos 1% de nuestra realidad. Pero hemos visto entonces, al final del mandato, sociedades se organizaron, y aquí Julio Valladolid nos va a explicar muy bien, son sociedades agrarias en este territorio complejo, y si uno no conocía esta complejidad de territorio y su vinculación con la agricultura, simplemente uno no cosechaba. Y si uno no cosechaba, no se alimentaba, y la sociedad biológica y socialmente no se reproducía. Y en 14.000 años, estas sociedades sí llegaron a la mayor densidad de población en América del Sur, con entre 8 o 12 millones de habitantes. No fue el caso de Brasil, ni de La Pampa, aún en Argentina, mucho menos en el sur, de Atacama, o el resto de América del Sur y del Norte. Mesoamérica, y aquí los Andes centrales, es con esta profundidad histórica donde se organiza una sociedad acumulando conocimiento y llegando en procesos de cambio continuo y acumulando cambio en el proceso riguroso de tanteo y error, para no solamente sobrevivir en este territorio, sino progresar y elevar el espíritu, el conocimiento y las fuerzas de esta organización comunitaria para llegar a construir monumentos extraordinarios de belleza arquitectónica y ritual. De ahí que tenemos entonces la Plaza del Cusco, donde es centros astronómicos, porque el que no sabía el caminar del sol, de la luna y de las estrellas, no podía saber cuándo sembrar y cuándo aporcar y cuándo manejo el riego de acuerdo al crecimiento de las plantas y cuándo es que voy a cosechar. Y si no sé el calendario solar vinculado al crecimiento de las plantas, no puedo organizar mi fuerza laboral en ese territorio si no conozco el caminar de las estrellas que están vinculados al crecimiento de las plantas, y eso está relacionado cómo me organizo día a día con la comunidad de la cual dependemos para alimentarnos y para seguir viviendo agarrados de la mano forzosamente para manejar esta complejidad. Entonces, en matemáticas sabemos que hay 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones, pero hemos visto que en el territorio andino amazónico
no son 3 variables, son múltiples variables, en consecuencia son múltiples ecuaciones, y las ecuaciones son las maneras como nos vinculamos para procesar esa complejidad. Si nosotros vinculamos con apetitos individuales y egoístas, codiciosos para tener más, simplemente en un periodo de años, esa sociedad en este territorio no sobrevive, no vive. Y aquí tenemos 5.000 atrás, Caral, es otro centro astronómico, y la arquitectura son monumentos para tener el control del sol y de las estrellas. Y el concepto de círculo y rectángulo son conceptos. Su señal parece que tiene problemas. Esperemos un momentito, por favor. Sí, sí, ahora mismo se restablece. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Puede continuar. Bueno, ¿me escuchan? Sí, la estamos escuchando. Bueno, entonces, por el tiempo no me puedo detener, pero simplemente para ver el grado de desarrollo conceptual y de abstracción estética y matemática. La relación que hay en el círculo interno en relación con el diámetro del círculo interno con el diámetro del círculo externo es la razón áurea. Y la relación que hay en cada rectángulo entre el lado, entre la longitud grande con el largo con el ancho, esa relación también obedece a la razón áurea, que después de 2.500 o 3.000 años después, en Atenas, los arquitectos griegos manejaron la razón áurea como sentido de simetría y de belleza estética, y la arquitectura representa ese equilibrio del manejo del todo. Pero ya Zenón nos puede explicar más, pero simplemente es la filosofía hecho arquitectura con belleza estética. Bueno, y aquí tenemos Chavín, y tenemos Paracas, y tenemos Chanchán, y tenemos al norte de Puno, de Chucuito. Perdón, si es que está mostrando su PPT, ahora sí no lo estamos viendo. De repente tiene que volver a compartir. ¿Y ahora? Está entrando, sí. En un ratito seguro va a aparecer. Hay algo mal con la tecnología. ¿Ya? Ya. Ahí está, ya podemos ver. Bueno, entonces, ¿me escucharon lo de la razón? Sí, sí, lo de la razón áurea, claro que sí. Continúo entonces simplemente para ver la complejidad. Aquí pasan 2.000 años y tenemos Chavín, esto es 600, 300 años antes de Jesucristo, Paracas, aquí tenemos 400 años, perdón, 1.300 años después de Jesucristo, y aquí tenemos lo mismo, la gran catedral de Puno, donde el 21 de junio el sol está marcando el sol donde está esta chica en cruz. Entonces son marcadores astronómicos importantísimos. La religiosidad, la espiritualidad es la vinculación de los astros con la Tierra y con la vida de uno. Bueno, esta es la conexión. Julio está presente, este es una fotografía de Julio, y él nos indica la importancia astronómica que tiene ese puente. Bueno, y esto es finalmente Machu Picchu, donde se salía la montaña en el Ushno, que es, y donde el terraceo es parte de la arquitectura para sacralizar la montaña y la dimensión de verticalidad
de conexión y de esta dimensión también de espiritualidad vertical. Pero eso fue demolido y entra otra catedral. Esta es la catedral donde tenemos una cultura mediterránea, donde la verdad viene de un solo Dios y hay que ver qué dice Dios para ver a qué someto mi conducta, y la relación de Dios conmigo es a través de los rituales que se dan en las iglesias, y yo maximizo, estoy en el mundo teocrático, soy católico, pero hay que ver lo que es realmente la parte cultural, que es ciencia, no es revelación divina. Pero aquí, en esta sociedad mediterránea, hispánica, colonizadora, pues la verdad era única y por dos ejes: el eje religioso y el origen divino del poder del rey. Pero mi set de valores: maximizar cielo, minimizar infierno. Y si la razón de estar vivo y la razón de estar vivo en esta tierra es evitar el infierno o ir al cielo, pero sobre todo el temor de ir al infierno, eso pasa por la ritualidad que está, para lo cual implica una infraestructura que son las iglesias. Y por eso que en 300 años de colonia, ante esa configuración valorativa, es religiosa, la razón de ser de la inversión era construir iglesias y todo lo que implica en términos de altares para los rituales. ¿Y cómo estoy intermediado entre yo con mis divinidades a través de la Santa Misa? Donde ven el sacerdote, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es ritualizada a través de estos ritos, perdón, de esta ceremonia. Entonces, el caso andino es en la plaza donde se ritualice la panaca inca, que es la que tiene el conocimiento del caminar de las estrellas, que me vincula cómo organizo mi sociedad para producir mis cosechas. En este caso, lo que da sentido a la vida es evitar el infierno o asegurarme el cielo, para lo cual la economía se organiza para eso. ¿Y dónde está entonces el portafolio de inversión? El portafolio de inversión es la construcción de iglesias y toda la ornamentación que implica todo esto. Aquí tenemos entonces la compra. Aquí tiene la razón de ser de los altares, con todo esa arte y sistema productivo, tallado de altares, uso de materia prima importada de Guatemala, el roble y la artesanía y el arte, sobre todo los cusqueños, en tallar altares y pintar cuadros. ¿Para qué? Como símbolos para elevar mi espíritu y trascender hacia el más allá. Aquí tenemos entonces las plazas de armas, que es la manera como organizamos el vivir en esta tierra, en este territorio, y la plaza de armas, el centro del poder, la iglesia y el poder colonial. Aquí tenemos dos poderes, pero toda nuestra imaginación y creatividad, nuestro ahorro familiar, se da en una inversión de estatus social y también religioso, y esto es lo que vemos todo el arte barroco, donde Perú también es extraordinario. Y para terminar, pues esta frase es de aquí hace no le va a gustar. Este es un filósofo hindú de hace 4000 años. En lugar de buscar lo que no tienes, encuentra aquello que nunca perdiste. Ahí está un amigo mío, el Chasqui, que ya está caminando por cuarta vez el camino a Inca, ya está por Huaraz, perdón, por Ancash, y ahí lo tenemos a Chasqui caminando por el bosque. Entonces, lo valioso e importante de Perú es que esta sociedad competida de 14.000 años, con esos manejos de territorio y de la vida y también de las estrellas, está viva, continúa viva.
la religiosidad presente, y eso tiene el Papa Francisco, probablemente se quedaría emocionado de ver la espiritualidad de esta familia andina. Y esto es lo que recogemos, que tenemos en Arequipa, en Cotahuasi. Esto es el Nueva York peruano, son los rascacielos de manejo de verticalidad con estas, no cinceles, sino con... Parece nuevamente el problema. Esperemos un momentito. Ingeniero, su audio está apagado. Solo, ¿ya está? Sí, ya lo estamos escuchando. Entonces, ahí tenemos Cotahuasi. La pregunta, además del asombro, es ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánta fuerza laboral? Pero no solamente en la construcción, sino cómo me organizo para el mantenimiento de toda esta complejidad. Y aquí tenemos hoy día vivo Terma. Y esto es, ya se mostró anteriormente, lo que es en el Valle del Sondondo, Andamarca. Y esto es el Colca. Y esto es Arequipa. Aún de esto vive Arequipa, no solamente la cebolla y la alfalfa y el maíz, sino de lo que transpira esta agricultura, del oxígeno que emite y de la amortiguación de la radiación solar, que es tan intensa que absorbe esta campiña esa excesiva radiación, sobre todo la de la mañana ultravioleta, que da cáncer a la piel. Si Arequipa pavimenta eso, simplemente 1 millón de personas que no podrían vivir en ese territorio. Entonces vean lo que es sociedad y territorio. Y esto es aquí en Lima, en la parte alta del río Cañete del Arauz. Disculpe, Sí. Nuevamente hemos perdido la imagen de su PPT. Si puede volver a compartir, porque por lo que expresa está mostrando imágenes. Uy, uy, uy. ¿Ahora? Sí, ya empezó a compartir. En un rato aparece. Pues estoy con hace rato, ¿eh? Sí, lo que pasa es que como se pierde y se va también la imagen, se pierde su voz y se va la imagen. Ya, ahora sí estamos viendo y lo estamos escuchando. ¿Vieron esto o no? Sí, sí, sí. ¿Vieron ya esa estamos- imagen? Sí, ¿Esa la vieron o recién la ven? no, recién estamos viendo esta de Arequipa. Uy, pucho, mira, nos pasamos como 5 veces. Bueno, esto es Perú hoy, hay un pueblo vivo, pero con cientos de años de construcción de esa andenería, construir esta andenería y manejarla, operarla, mantenerla y cosechar en esta complejidad implica una organización social comunitaria para lograr resultados. Si no nos damos de la mano y coordinamos nuestros sentimientos, nuestra mente y nuestro esfuerzo, no es posible manejar esta complejidad de manera individual, maximizando cada uno sus propias ganancias y apetitos personales. Si no hay una cultura comunitaria, no se puede manejar este territorio. Aquí tenemos una foto máxima de implica la ingeniería, bueno, la arquitectura, la ingeniería, la economía y el manejo de suelos y el manejo de biología de esta complejidad. Pero decíamos, en nuestro país, toda esta cultura está viva y ahí es Tarma, que esto es la despensa de Lima. Aquí está el huerto de Lima, del cual se abastece buena parte de las hortalizas de Lima, vienen de esta belleza. Esto es Andamarca, en Ayacucho, Valle del Sondondo.
Esto es el Colca, que Arequipa vive del turismo y de las fotos que toman los turistas. Este es el atractivo del turismo, pero en la población joven ya veo, ya se ve que no, que más le interesa ser mototaxista o guía turista que ser agricultor, por lo cual hay un proceso de abandono de los sistemas de riego y de la antenería collado. Y esto es aquí, pues le decía que esta es la relación de ciudad y campo, donde la vida de Arequipa depende. Seguimos con el problema. Entonces hay que esperar un momentito, por favor. Sí, pero creo que ya no es necesario que vuelva a poner la imagen. Se entiende lo que Sí, está diciendo. sí, sí, sí. Sí, es bastante claro. Bueno, hasta ahora en las dos ponencias se está distinguiendo claramente cómo ontológicamente son totalmente concepciones diferentes, ¿no? Vemos cómo el hombre prehispánico estaba totalmente integrado a su medio, a diferencia de lo que ahora está mostrando el ingeniero con nuestra individualidad y competencia y cómo no respondemos a esas leyes de la naturaleza, ¿no? Sino lastimosamente, pues hemos creado todo este universo simbólico asociado con los centros comerciales y cómo lastimosamente está dejado de lado las leyes de la naturaleza, ¿no? Bueno, esperemos un momentito para ver si se conecta. Ahí está. Ahí está entrando. Ya está de nuevo, ya termino. Sí, prosiga. ¿Vieron esta foto o no? Lo estamos viendo ahora, está bien. Bueno, esto es la Arauz, arriba, pueblo, comunidad, y la Arauz que maneja esta complejidad de ecosistema, donde aquí a la derecha, donde está el cursor, es sol de mañana y aquí a la izquierda es sol de tarde. Y las señoras que son las semilleristas, saben en un concurso con 170 y tantas variedades de papa y saben que cada variedad de papa corresponde a un tipo de andén, a qué altura y con qué dirección al sol. Entonces, el manejo de y esa biodiversidad. Entonces, toda la complejidad del sistema económico, social y cultural andino está reflejado en este juego. La correspondencia de cada nicho de andén de acuerdo a la dirección del sol para captar fotosíntesis de rayos ultravioleta en la arena o rayos de la tarde para ver qué variedad de maíz o qué variedad de papa se acomodan también no solamente en dirección al sol, sino de acuerdo a si está el andén de abajo, del medio o de arriba. Entonces, para esa complejidad, comunidad de arados se organiza para mantener andenes, mantener los canales y tener una base de solidaridad, de compromisos, de trabajo conjunto para ir con el calendario agrícola, ir manejando este territorio. Entonces ahí tiene la señal punto final como idea. Esto vale 100 soles como un cuadro, no solamente la foto, sino puesto como una escultura puesta en la pared. Pero si vendo esos racimos, un kilo de quinoa, debe estar hoy día 7, 8 soles, o 4 o 6 soles. Pero si veo la quinoa organizada como esto vale 100 soles. Vean entonces lo que es valor agregado. Es darle valor estético, valor ritual, valor espiritual o valor. Y estas señoras saben muy bien cómo hay que trabajar en círculo. Y aquí David Bauman, del programa de alternancia de educación rural,
toda la metodología educativa es fortalecer este espíritu de trabajar. Ya, entonces, termino con eso, que es, o nos ponemos juntos con una base valorativa comunitaria, o no resolvemos los problemas actuales de nuestro país. Y no es la competencia con la lucha de clases, ni tampoco imponiendo con dinero cómo es que se manejan las empresas, ni con odios, ni con abusos, sino con un rescatar el mensaje andino de una cultura comunitaria que es un solo pensamiento, un solo corazón, hermanar las manos con una organización comunitaria para resolver nuestros problemas. De lo contrario, nos vamos a sacar los ojos y todos vamos a terminar perdedores. La gran lección que está viva caminando por nuestro país. Muchas gracias a ustedes y disculpen estas interferencias. Y ahí me quedo. Un abrazo. No, muchas gracias a usted, ingeniero. Muy interesante su presentación. Más bien sigamos con las preguntas. Le voy a realizar dos preguntas. Considerar a la cuenca como la casa grande, ¿qué implicancias tiene en la elaboración de las políticas macro y micro en nuestro país? Y la manera como se organiza el Estado republicano, ¿se corresponde al país de montañas tropicales? Bueno, la experiencia republicana con una filosofía liberal, individualista y con una religión capitalista de que la felicidad es acumular cosas, consumir bienes materiales. Con eso, entonces, si es ir al mercado, el mercado es una institución social fáctica, no es ideología, sino es con qué reglas se intercambia en el mercado. Eso es la cultura que prima en una sociedad para converger intereses y compartir esfuerzos y compartir resultados. Entonces, el mercado existe como realidad social. Lo que cambia es con qué valores intercambio y con qué sentido de la vida. Y eso es lo que no está claro en nuestro país y nuestro sistema educativo, como hemos visto en la última foto, la que está ahí presente, tenemos desde el nacimiento, desde el partido de bautizo, desde la primera comunión, desde el primer día del nido y el último día de posgrado, es trabajo en equipo, teniendo en el centro metas concretas de la realidad de nuestro país. Y si vamos a discutir en equipo los problemas, esos problemas se resuelven con ese equipo que implica que esta reunión termina con compromisos de cada uno para la tarea común. Vean entonces, el sistema educativo no es como la calidad del staff de profesores que tenemos que tener para una metodología con los padres de familia, con las autoridades y con los funcionarios públicos y privados, pueblo por pueblo, sentar un sistema comunitario educativo y de ahí reconstruir otra sociedad para manejar la complejidad que es nuestro país. Esa es la gran enseñanza de 14.000 años, tanteo y error, pues llegaron a 12 millones de habitantes y en la pampa húmeda argentina o de Brasil, que hoy día son los graneros del mundo, riquísimos en producción, simplemente fueron sociedades muy dispersas y con muy rústica organizaciones sociales, casi tribus, organizaciones bastante precarias en relación a la complejidad de las sociedades andinas. Termino. En la República vemos este país, qué complejo este país, pero en los primeros 14.000 años dijeron, este país es así, y si es así, así me tengo que acomodar para vivir y prosperar en esta complejidad. Y la unidad de manejo de ese territorio es la cuenca. Claro.
Sí, una pregunta más, por favor. Lo que usted dice sobre cómo la religión provee una matriz de sentido para organizar la vida es muy interesante. ¿Cuánta vigencia reconoce en la religiosidad andina? Bueno, hay que ir al Código Virgin, yo no he ido, pero sí he visto. Pero también el Señor de los Milagros, y cuando hay un accidente o un temblor que ha habido en la mañana, pues creo que buena parte de la población, gran cantidad de la población se persina. Por algo será que tenemos un sentido de que más allá de la muerte y antes de la vida es un solo circuito, un círculo de energía en que se reproduce de generación a generación. Entonces, aquí Zenón nos puede explicar mejor la cosmovisión andina como un presente permanente, vinculada con el cosmos. ¿Cuál sería la solución al crecimiento poblacional y que algunos han propuesto una planificación de las construcciones verticales? Es decir, construir el segundo piso, el tercer piso. ¿Cuál es su opinión? Pues el crecimiento de la población no es problema, sino cómo nos hemos organizado en este crecimiento de los últimos 70 años, donde hemos tenido tasas explosivas de aumento de población. Pues eso no ha sido malo, sino que nos hemos organizado de manera torpe, despelotada y sin tener un orden y una capacidad de organización para que se pueda tener ciudades verdes, habitables, que en torno a los parques comunitarios se organicen las viviendas y no las viviendas que se coman las zonas verdes de los valles. Al revés. Claro. Y una última pregunta. ¿Cómo recuperar los valores andinos, esa integración del hombre andino al diálogo constante con la naturaleza? Pues en las ciudades que tenemos, pues que los chicos tengan con sus conjunto de profesores, no con el profesor, sino con sus padres, en diálogo con sus tutores, en diálogo con algunos funcionarios, por temas y por temas que les cachetea la realidad cuando salen de esas fotos que hemos visto de San Cosme. ¿Cómo educaríamos comunitariamente a los chicos que nacen y crecen en San Cosme o en los barracones del Callao? Si no encontramos una aula, una metodología educativa del nosotros en paz, pero en paz no pasiva, sino en paz en la construcción de progreso para todos. Si no tenemos equipos de trabajo en los barracones del Callao, ¿cómo cambiamos a los chicos que son los sicarios de la muerte a los 15 años? Vean, entonces, no es un problema anecdótico lo de los barracones o lo de San Cosme. Es cómo está construida Lima, cómo está construido Trujillo, cómo está construido los cerros del Cusco, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío del nuevo sistema educativo no es solo de los profesores, sino de toda la comunidad, cómo se organiza para hacer más vivible su barrio, sus parques, su tráfico, su sistema alimentario, etc. Vean ustedes entonces otro tipo de organizaciones y obviamente otros valores con los cuales se tiene que recrear, no memorizando o paporreteando lo que dice el profesor, sino viviendo esos valores con acciones concretas en cada barrio. Ejerciten el trabajo comunitario. Sí, finalmente, sobre la ciencia andina amazónica, es el elefante precisamente en el cuarto que pocos ven y muchos no vemos o no queremos ver. ¿Qué significa perspectiva andino-amazónica? ¿Cuál es el locus de la perspectiva andino-amazónica? Bueno, es una malla, es una red complejísima y la red es una unidad de vinculaciones diversas
y complejas, pero todo está unido con todo. Y que lo diferente, puesto y conectado, es una malla. Y eso es la visión de andino amazónico. Y por eso la mayor cantidad de intercambios que hubo en las sociedades andinas fue donde estaba la mayor biodiversidad en plantas alimenticias, la Amazonía, en plantas farmacéuticas, la Amazonía, en plantas rituales, la Amazonía, en plantas místicas, la Amazonía, en plantas y árboles constructivos, la Amazonía, en saborizantes para una buena comida y también colorantes para las pinturas de la cerámica o de los tejidos, la Amazonía. ¿Con quién entonces me interesaba comunicarme y conectarme para tener mayor diversidad? Con la Amazonía? Y por eso probablemente la mayor cantidad de caminos andinos es en las cuencas de los ríos que van hacia el Amazonas y no tanto hacia la costa, porque también en la costa y en el mar hay biodiversidad. Entonces, la transversalidad, el manejo de la transversalidad implica el manejo de la organización del núcleo de familias, también en recorridos a lo largo del calendario anual, en recorridos de costa-selva. Y hasta ahora, escuché una conferencia de un antropólogo de los Yaneshos, que van hasta Pachacamac en peregrinación, porque ese es el ritual y la relación que había con el Apu que hay por el lago de Junín con Pachacamac. Y los caminos antiguos, los transversales, tanto más importantes que los longitudinales. Pero vayan a ver ustedes el Señor de Zipán, en la tumba del Señor de Zipán, y ahí van a ver la biodiversidad, y gran parte de esa biodiversidad son productos del Marañón. Entonces, toda esa transversalidad es transversalidad de manejo del mar, la anchoveta, el algodón para las redes, el maíz, los alimentos de la zona quechua, el altiplano y la altiplanicies andinas con las fibras de alpacas, y bajando con toda la diversidad vegetal que es cuando uno baja hacia la Amazonía. Todo estaba hilvanado, todo estaba surcido en un gran tejido. Creo que esa visión de tejido la hemos perdido, y por eso que estamos deshilachados como sociedad.